Buen día. Hoy vamos a comenzar una nueva clase de histología. Y para refrescarnos un poquito la memoria, vamos a recordar que histología era la ciencia que estudia los tejidos. Ya vimos el tejido epitelial y hoy nos toca el tejido conectivo. Pero para refrescarnos un poquito más la memoria, vamos a recordar que había 4 tejidos básicos. Teníamos el tejido epitelial, teníamos el tejido conectivo, teníamos el tejido muscular y teníamos el tejido nervioso. De estos 4 tejidos, ya vimos el epitelial, hoy vamos a ver el conectivo. ¿Por qué estos 4 tejidos básicos o por qué se los llama tejidos básicos? Porque a partir de estos 4 tejidos básicos es que se organiza, valga la redundancia, nuestro organismo. O sea, todos los órganos van a estar compuestos por estos 4 tejidos básicos. Vamos a tener epitelial, vamos a tener conectivo, vamos a tener muscular y vamos a tener nervioso. Vamos a ver que vamos a escuchar otros nombres dentro de los tejidos, pero esos nombres tienen que ver con estos o con algunos de estos tejidos que se le da otro nombre, pero sigue siendo, por ejemplo, tejido conectivo. Entonces, la organización de nuestro cuerpo va a estar basado en estos 4 tejidos básicos. Entonces, toda la actividad biológica que suceda dentro de nuestro cuerpo siempre va a ser el resultado de la interacción que va a haber entre nuestro organismo, el medio interno, todo lo que sucede dentro de nuestro interior, y el medio externo. Por eso nosotros tenemos que pensar en esta célula no como un ser aislado, sino que esta célula actúa siempre en comunión con todo lo que la rodea. Por eso cuando se forman los tejidos o cuando se forman los órganos, o sea, cuando se forman estas sociedades celulares, siempre se va a basar en el reconocimiento que se hace de todo el entorno de esa célula, de la distribución que se va a dar de todos los componentes del citoplasma, porque recuerden que el citoplasma no solo actuaba dentro de la célula, sino que cuando vimos la célula epitelial, el citoplasma salía por la membrana plasmática y hacía de comunicación con las células que tenía al lado, hacía de adhesión con las células que estaban al lado. Entonces, todo tiene que ver con todo. No solo la célula trabajaba para sí misma, sino que también para todo su entorno y depende de todo su entorno. Así como la célula depende de su entorno, nosotros como organismo también dependemos de todo nuestro medio ambiente, dependemos de todo nuestro entorno. Y también se va a basar en todo lo que es los cambios de forma que tengan, la movilización que se haga, los desplazamientos que se den dentro del organismo, la manera en que se conectan entre células y las asociaciones que se dan entre célula y célula. Pero no solo las asociaciones que se van a dar entre célula y célula, que se van a unir para algo determinado, sino las asociaciones que se van a dar con todos los elementos que estén fuera de esa célula, o sea, todos los elementos que se encuentren entre célula y célula, que eso sería los elementos que se encuentran en la matriz extracelular. Entonces, es algo de lo que ya hemos venido hablando desde el principio, cuando veíamos células. La célula no es un ser individual, sino que depende de su entorno. ¿Y cuál es su entorno? La matriz extracelular. Nosotros cuando veíamos tejido epitelial, lo veíamos de una forma. ¿Y por qué yo ahora vuelvo a tocar este tema de que la célula depende no solo de su parte interna, sino también de su entorno? Yo les he dicho muchas veces que entre célula y célula hay algo que se llama matriz extracelular y la célula depende de toda esa matriz extracelular. Ese es su entorno. Dependiendo de cómo está ese entorno, de cómo está esa matriz extracelular, es la manera en que la célula va a poder desplazarse, va a poder alimentarse, va a poder intercambiar información con otras células, va a poder asociarse con otras células. Vuelvo a tocar este tema, lo vuelvo a repetir, porque es algo muy importante que vamos a ver precisamente hoy. Porque durante tantas clases les recalqué el tema de que la célula no era un ser individual, la célula dependía de su entorno, la célula está, siempre les dije flotando, que en realidad no está flotando, y ahora lo vamos a ver, en un líquido que tampoco es un líquido. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que vamos a encontrar hoy en este tejido. Es una clase súper importante, una clase para prestarle mucha atención, para poder entender muchas de las cosas que vamos a ver de acá en adelante, en piel, en la dermis
vamos a encontrar este tejido que vamos a ver hoy. Y es la responsable de muchas de las cosas que nosotros vemos exteriormente en la piel. O por ejemplo, cuando veamos sistema linfático, drenaje linfático, es en ese espacio y en este tejido donde nosotros vamos a trabajar y vamos a depender de esta matriz extracelular. Y todo eso es lo que vamos a ir desglosando despacito hoy. Entonces, vamos a comenzar con tejido conectivo. O también lo vamos a encontrar como tejido conjuntivo. Si ustedes se acuerdan, nosotros veíamos el tejido epitelial, que es este que está acá. Ahora lo vamos a desglosar un poquito más en una pizarra. Veíamos el tejido epitelial y vimos que las celulitas del tejido epitelial estaban todas pegaditas una al lado de la otra, ¿sí? Casi no tienen nada de espacio en el medio, ¿sí? Entonces, prácticamente no había no había matriz extracelular. Entonces, y tampoco teníamos vasos sanguíneos. Nosotros en el epitelio, en el tejido epitelial, no tenemos vasos sanguíneos. Tenemos algunas terminales nerviosas, pero no tenemos vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasaba? Estas celulitas no se pueden alimentar por sí mismas y dependían de qué? De esta membrana basal para poder alimentarse, y esta membrana basal tomaba los nutrientes de este espacio que es el tejido conectivo. Y eso es lo que voy a intentar explicarles un poquito acá. ¿Por qué se los voy a hacer en una pizarra? Porque si no serían imágenes con palabras que por ahí no lo podemos asociar demasiado. Entonces, en esta pizarra vamos a ver eso. Nosotros teníamos tejido epitelial, ¿sí? Y hoy vamos a ver el tejido conectivo. Entonces vamos a hacer un comparativo entre uno y otro. Voy a hacer una división para poder entenderlo mejor. Cuando nosotros veíamos tejido epitelial, vamos a cambiar para el color para ir diferenciándolo. Cuando nosotros veíamos tejido epitelial, veíamos que las celulitas estaban pegaditas, una al lado de la otra. Es lo que acabamos de ver, pero se los voy a volver a poner. Tejido epitelial, una celulita pegada una al lado de la otra. Esta es la disposición en el tejido epitelial. Si los llevamos a la piel, es el tejido externo que nosotros vemos, el tejido cargado de queratina en la piel. Pero tejido epitelial teníamos, les dije, en todos los órganos vamos a tener que están en comunicación con el exterior, así sea dentro de las paredes del tubo digestivo, en las paredes de los bronquios, siempre teníamos tejido epitelial, ¿sí? En algunos casos con queratina, en algunos casos con vellosidades, en algunos casos con cilios. Entonces veíamos que este tejido epitelial, que médicamente se le llama parénquima, en la medicina se le llama parénquima, este tejido epitelial estaba pegadito una celulita al lado de la otra, bien pegadita. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros no tenemos espacio casi entre célula y célula. Y al no tener espacio entre célula y célula, no tenemos demasiada matriz extracelular. Esta palabra que se las he nombrado tanto es la que van a entender hoy por qué es tan importante esta matriz extracelular. Al no tener matriz extracelular, no tenían manera de alimentarse. Estas células se relacionaban con las de al lado y además tenían unas uniones adherentes, oclusivas. Eso hacía que fuese de una protección tremenda porque nada iba a lograr ingresar por acá. Una de las uniones eran los desmosomas, que los teníamos en este punto. Después teníamos, bueno, muchas más que no la vamos a repetir hoy, que para eso tuvimos la clase de tejido epitelial, los desmosomas. También acá, que las unían con las células que están más arriba. Y teníamos los semidesmosomas que se ubicaban en esta partecita del último tejido epitelial que estaba en contacto con algo, y ese algo entonces lo que teníamos acá abajo era una membrana basal, ¿sí? Acá teníamos una membrana basal. Entonces, todos los tejidos epiteliales, presten atención a esto, todos los tejidos epiteliales van a estar depositados
sobre una membrana basal. Todos los tejidos epiteliales, al no tener matriz extracelular, no tienen manera de nutrirse, siempre van a estar apoyados sobre una membrana basal. Pero resulta que esta membrana basal, apoyados y además adheridos, por eso tenemos estos semidesmosomas que hacen que el tejido epitelial esté bien pegadito o agarrado o anclado a la membrana basal. Esta membrana basal, a través de unas uniones celulares que hay y a través de unas proteínas, va a hacer el paso ¿de qué? De nutrientes desde lo que está acá abajo. ¿Qué tenemos acá abajo? Tenemos un tejido conectivo. Entonces vamos a tener tejido epitelial, las celulitas pegaditas una al lado de la otra, apoyadas sobre una membrana basal, y debajo del tejido de la membrana basal siempre va a haber un tejido conectivo. Esto sucede en todos nuestros órganos, que vamos a tener tejido epitelial, membrana basal para alimentar ese tejido epitelial y tejido conectivo de donde la membrana basal toma los nutrientes y se los pasa al tejido epitelial. Además, esta membrana basal va a tener muchas más funciones. Esta membrana basal va a estar compuesto por, en la parte superior, todas las celulitas que forman la parte superior de la membrana basal van a ser células epiteliales. Y todas las celulitas que formen la segunda capa, o sea, la capa más abajo de la membrana basal, van a ser de células del tejido conectivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Hoy vamos a ver tejido conectivo o tejido conjuntivo. En medicina se lo llama estroma, o sea, el tejido epitelial se le llama parénquima y al tejido conectivo se le llama estroma. Y acá vamos a ver cómo está conformado el tejido conectivo. El tejido conectivo va a tener células. Estas más o menos son las formas de las células que vamos a encontrar dentro del tejido conectivo. Células. Vamos a tener diferentes tipos celulares. Vamos a encontrar que no todas las células ni son iguales ni cumplen la misma función. Las células en este tejido van a cambiar de forma, pero además van a cambiar de funciones, ¿sí? Unas van a tener una función, importantísimas todas, pero vamos a encontrar que acá vamos a tener varias células. Vamos a tener células que son fijas, células que viven en este tejido directamente, y células que no son de este tejido, sino que vienen de otro punto del cuerpo, se mueven, se deslizan, se trasladan a este tejido y actúan según la necesidad, según lo que esté sucediendo con este organismo. Pero si nosotros observamos, ¿qué vamos a ver? Acá vemos células, puede haber más, mucho más de las que yo dibujé con estas formas, pero vamos a ver que en este tejido hay muchas células que se disponen una pegada a la otra, se ponen de manera lineal, siempre en el tejido epitelial, y al estar tan pegaditas, ¿qué vemos? Que no hay casi matriz extracelular, o sea que tiene muy poca matriz extracelular. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos celulitas, pero a pesar de que hay diferentes tipos celulares, o sea, células con diferentes funciones, vamos a ver que hay menos células en este tejido. En cantidad hay menos células. Entonces, ¿qué tenemos? Mucha cantidad de ¿qué? De lo que hemos hablado hasta ahora. De matriz con Z, importante también, no es matrix, es matriz. Tenemos mucha cantidad de matriz extracelular. Entonces, en este tejido conectivo vamos a tener esto: células y mucha cantidad de matriz extracelular. Y acá está la importancia, si bien todo es importante, pero ¿qué hace esta matriz extracelular o cómo está compuesta esta matriz extracelular? El dibujito preferí hacerlo así para que ustedes pudieran comparar y darse cuenta la diferencia entre un tejido y otro y la comunicación que hay entre los tejidos. Siempre va a haber comunicación en todos nuestros órganos, hay comunicaciones celulares, hay comunicación de tejidos, hay comunicación de extensiones citoplasmáticas, siempre vamos a tener adhesiones o fibras que van a estar uniendo, fibras que van a estar sosteniendo. Pero hoy lo más importante es ver este tejido conectivo. ¿Qué es el tejido conectivo? Eso,
la palabra lo dice, es un tejido de conexión. Pero vamos a ver, ahora nos vamos a trasladar directamente a explicar entonces cómo está compuesto este tejido conectivo. Este tejido conectivo es esto que vemos acá. Este tejido conectivo entonces va a estar compuesto por dos elementos. Vamos a tener dos elementos. Vamos a tener matriz extracelular y vamos a tener células. Entonces, estos son los elementos que van a formar el tejido conectivo. Pocas células y mucha matriz extracelular, a diferencia del tejido epitelial, que era al revés. Muchas células y muy poca matriz extracelular. Ahora bien, nosotros nos vamos a enfocar en esto. En esta primera parte vamos a ver qué es esto, qué es la matriz extracelular. La matriz extracelular, siempre les dije que es el medio que se encuentra entre célula y célula. ¿Pero qué tiene? ¿Por qué es tan importante esta matriz extracelular? Porque no es un líquido nada más. Esta matriz extracelular va a estar compuesto por algo que se llama sustancia fundamental y por algo que se llama fibras. Entonces vamos a ver que dentro del tejido conectivo teníamos matriz extracelular y células. Y que esta matriz extracelular va a estar conformada por sustancia fundamental y fibras. Ahora, ¿qué es esta sustancia fundamental? ¿A qué le llamamos sustancia fundamental? La sustancia fundamental es ese gel en donde flotan, de alguna manera es una forma de decir, estas células y donde también van a estar las fibras conectivas, se les llaman. Esas fibras conectivas no son las mismas fibras que hablamos acá. Las fibras conectivas van a ser unas proteínas que le van a dar esa hidratación, le van a dar esa composición a esa sustancia fundamental. Entonces vamos a tener en la sustancia fundamental ese gel viscoso, pegajoso, eso significa viscoso, y vamos a tener esas fibras conectivas, perdón que escribo con esto, que son glucosaminoglucanos, proteoglucanos, conductín sulfúrico, bueno, todo esto lo vamos a ir desglosando ahora despacito, que son los que le van a dar esa consistencia a esa sustancia fundamental, a ese gel. Pero además en esa sustancia fundamental hay agua y en esa agua va a haber un montón de componentes también. Y aparte vamos a tener esto que les dije que son fibras. En estas fibras vamos a tener fibras de colágeno, vamos a tener fibras elásticas y vamos a tener fibras reticulares. Entonces, volvemos a este espacio, que acá sería la matriz extracelular, acá vamos a encontrar no solo ese gel, sino vamos a tener agua. En esa agua va a haber un montón de componentes necesarios para la vida de esta célula. Vamos a tener fibras de colágeno que se van a disponer, sí. Fíjense que yo las dibujo de una manera muy recta y van a ver el porqué. Vamos a tener además, vamos a cambiar el color, fibras elásticas, que como la palabra lo dice, es como un elástico. Vamos a tener fibras reticulares, que también fíjense la manera en que yo la dibujo. Después van a entender por qué tienen esa forma. Pero además acá vamos a tener algo que no había en el tejido epitelial. Vamos a tener vasos sanguíneos. No solo vamos a tener vasos sanguíneos, sino que acá también se va a dar algo que se llama angiogénesis, que es la formación de estos vasos sanguíneos en este tejido epitelial. Y vamos a tener algo que en el tejido epitelial había, pero en menor cantidad, inervaciones nerviosas. Fíjense que cuando nosotros nos lastimamos, ya se los he dicho, a nivel de la piel, si es a nivel del tejido epitelial, no sangramos y además no duele. Si vamos a nivel más profundo, por ahí duele, pero tampoco sangra porque acá hay algunas terminaciones nerviosas. Pero cuando vamos más profundo y hacemos un corte a nivel de piel y sangramos, es porque llegamos a la dermis, o sea, donde sí hay irrigación sanguínea y en donde sí hay terminaciones nerviosas, que es lo que hace que sientamos dolor. Hay algunas excepciones, como por ejemplo en el cartílago no tiene terminaciones nerviosas, entonces, y tampoco tiene vasos sanguíneos, entonces no duele. Pero bueno, estas son excepciones. En general, el tejido conectivo tiene vasos sanguíneos y tiene terminaciones nerviosas. Entonces acá vemos
cómo está conformado el tejido conectivo a grandes rasgos para que puedan entender el resto. Porque si yo les presentaba directamente esta imagen, por ahí era difícil de comprender porque acá ya está todo armado. Entonces, acá teníamos el tejido epitelial, acá tenemos la membrana basal y acá tenemos el tejido conectivo. Tejido epitelial, célula una al lado de otra, formando una hilera. Eso siempre va a ser tejido epitelial cuando lo veamos. En medicina se le llama parénquima. La membrana basal, que la parte superior va a tener células que tienen que ver con el tejido epitelial. La parte inferior va a tener células que tienen que ver con el tejido conectivo y que va a ser de unión, va a ser de nutrición, o sea, de transporte de nutrientes hacia el tejido epitelial, va a ser además de regulador, ¿sí? Esta membrana va a ser reguladora de todo lo que es la formación de las células epiteliales, el crecimiento de las células epiteliales y va a regular también la diferenciación de estas células epiteliales, que ya lo vamos a ver cómo se van diferenciando a medida que van ascendiendo capa por capa hacia el exterior. Y entonces acá vemos el tejido conectivo. Siempre que hay un tejido epitelial hay una membrana basal y va a haber un tejido conectivo. Acá vemos que hay células, acá vemos que está la matriz extracelular y que la matriz extracelular está conformada por un montón de dibujitos acá, ¿no? Acá la matriz extracelular sería la sustancia fundamental con ese gel pegajoso formado por estos proteoglucanos, que son lo que le van a dar esa consistencia, y además va a haber agua con un montón de componentes, les dije, que le van a dar, que van a estar ahí sueltos precisamente para poder aportarle a la célula todo lo que necesita. Y además acá va a haber factores de crecimiento y un montón de otras cosas que van a trabajar en función a las necesidades de la célula. Pero también teníamos, les dije, fibras de colágeno, que son estas, teníamos fibras elásticas, que son estas, y teníamos fibras reticulares. Y vemos que hay diferentes tipos celulares. Acá vemos macrófagos, vemos fibroblastos, y hay otros tipos de células en este espacio. Células fijas y va a haber células que se van móviles, que se desplazan. Ahora, cuando nosotros hablamos de tejido conectivo, estamos hablando de un tejido que es muy amplio, ¿sí? Vamos a ver que se recibe varios nombres, o sea, siempre es tejido conectivo. Pero en la piel tenemos tejido conectivo en la dermis. Pero además tenemos la hipodermis, que es grasa y también es tejido conectivo. El hueso es tejido conectivo. Los tendones son tejidos conectivos porque comunican, o sea, se conecta un músculo con otro a través de un tendón. Entonces eso está haciendo una conexión dentro del organismo. Las fascias y las aponeurosis, que ya lo vamos a ver cuando veamos tejido muscular, también son tejido conectivo. O sea, cuando nosotros hablamos de fascia o de aponeurosis, recordemos de qué manera estaba formado el tejido conectivo o conjuntivo, que también se lo llama. Los ligamentos son tejido conectivo. Acá estamos en los ligamentos de una rodilla. El cartílago es un tejido conectivo. El sistema linfático es tejido conectivo. El adipocito, la grasa, es tejido conectivo y los vasos sanguíneos también son tejidos conectivos. Así que fíjense que nosotros tenemos en todo el organismo tejido conectivo, que hace precisamente eso, conectar, conecta una parte con otra. Todo nuestro cuerpo está conectado internamente. Todos los tejidos se conectan, todos los órganos se conectan y las células se conectan. ¿Y se conectan a partir de qué? De este tejido conectivo. Entonces fíjense que es muy amplio lo que es tejido conectivo. Es importante que ustedes entiendan eso, que cuando hablamos de tejido conectivo, hablamos de no solo de lo que a lo mejor nosotros vamos a estudiar, que es la piel, sino que también tejido conectivo es el hueso, es el tendón, son las fascias y las aponeurosis, los ligamentos, los cartílagos, el sistema linfático, los adipocitos y los vasos sanguíneos. Entonces, este tejido conectivo, sus funciones, están dadas por esa matriz extracelular. La matriz extracelular es el estroma en este tejido conectivo, es el estroma en medicina, y es el que le da las funciones a este tejido conectivo. Va a tener una función de
de soporte estructural, el hueso es un soporte estructural para darles un ejemplo, de conexión, va a conectar órganos, va a conectar tejidos, va a conectar células, de nutrición, porque en este espacio es donde se da es donde encontramos todos los nutrientes para la célula, es donde encontramos el oxígeno, va a ser defensivo, porque acá en este espacio van a haber células del sistema inmunitario, va a ser de relleno, porque no solo va a formar órganos, sino que además va a estar entre órgano y órgano como relleno, va a ser de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, comunica un órgano con otro, y va a ser de depuración porque en este espacio es donde encontramos sistema linfático y es de donde nosotros vamos a sacar todas las toxinas. En este espacio se va a encontrar el dióxido de carbono que desprende o suelta la célula después de su metabolismo. Vamos a encontrar toxinas, vamos a encontrar células muertas. Entonces todo esto que va a estar suelto en la matriz extracelular va a ser depurado por el sistema linfático, siempre en condiciones normales. Y acá hago un paréntesis, siempre que esta matriz extracelular esté en condiciones normales, porque depende de los impulsos de la sinapsis nerviosa. Acá tenemos impulsos nerviosos, sinapsis nerviosas. ¿Esto qué significa? Que hay un estímulo a distancia, que hay un estímulo nervioso a distancia que va a hacer que le avise al sistema inmunitario que se ponga a trabajar. Entonces, cuando el sistema inmunitario recibe este mensaje, empieza a depurar y a limpiar todo este espacio extracelular para que se mantenga en condiciones para continuar alimentando y funcionando este órgano. Cuando estas condiciones no se dan, va a suceder algo dentro de este cuerpo. Acá vemos, por ejemplo, el sistema linfático. El sistema linfático va a tener unos conductos, ¿sí?, por donde se llevan todas estas toxinas, y ganglios. Pero además tiene cadenas ganglionares en diferentes puntos del organismo que van a ser también de depuración. Y es donde se vuelcan todas estas toxinas. Entonces, en condiciones normales, este sistema linfático comienza a limpiar toda esa matriz extracelular, todo ese espacio extracelular para sacar toxinas, lo lleva por los conductos, va a los ganglios linfáticos, sigue depurando, va por los conductos y se va a dirigir hacia la zona ganglionar más cercana para poder depurarlo. Si esta matriz extracelular está en condiciones como corresponde, se hace y mantiene una homeostasis, o sea, mantiene un equilibrio dentro del organismo. Ahora, cuando hay alguna falencia, cuando esta matriz extracelular no está en buenas condiciones, no permite, o sea que está muy cargada y no está trabajando bien, no permite la llegada de estos impulsos de terminaciones libres hacia este espacio para poder hacer esa depuración. Entonces ese espacio se carga de toxinas, se carga de moléculas pesadas, de células muertas, de dióxido de carbono, entonces se hace como un barro, un gel muy difícil de atravesar, un gel muy pegajoso, entonces imposible que las células se puedan trasladar, que los nutrientes se puedan trasladar, muy difícil que se dé todo el metabolismo celular o que el metabolismo celular reciba todos estos componentes. Entonces este espacio de matriz extracelular queda muy cargado, las terminaciones libres no reciben este impulso nervioso a distancia, que sería la sinapsis. ¿Y qué va a suceder en este espacio? ¿Qué va a suceder en este tejido? ¿Qué va a suceder en este órgano? Es cuando sucede la inflamación, es cuando se da una acidosis y se siente dolor. Entonces, en condiciones normales nosotros podemos controlar todo esto. Por ejemplo, en una enfermedad, porque esto depende de la parte hormonal del organismo, depende de la tiroides y depende del cortisol. Entonces, en condiciones normales, todo esto funcionaría perfectamente. En condiciones en que esta matriz extracelular no está bien, no se están dando las condiciones que corresponden, no se reciben los estímulos nerviosos y se va a dar esta inflamación, vamos a tener una acidosis y vamos a tener dolor. Súper importante esto, o sea, en la dermis, en nuestro trabajo, en la dermis tenemos el sistema linfático y de esto depende, y por eso preguntamos las enfermedades, de esto depende un buen funcionamiento del organismo o un buen tratamiento. Si nosotros queremos hacer un tratamiento sobre adiposidad, sobre celulitis, que sería PEFE,
sería mucho más difícil, mucho más complejo en una persona en la que tenemos una matriz extracelular cargada de cosas porque nuestra parte hormonal no está funcionando como corresponde. Es una persona con problemas de tiroides, una persona con problemas de diabetes, una persona con problemas de riñones, sería una gran complicación trabajar un drenaje linfático y prometer un resultado que no va a llegar. Entonces acá vamos a ver que todas las funciones del tejido conectivo dependen de esta matriz extracelular. Y nos vamos a enfocar en eso, en la matriz extracelular. Van a ver que repito algunas cosas, pero precisamente porque las funciones de la matriz extracelular son las que le dan las funciones al tejido conectivo. Entonces, la matriz extracelular va a ser una red tridimensional, y esto ya lo escuchamos cuando vimos citoesqueleto, que va a ser una red tridimensional que va a estar presente en todos los órganos, en todos los tejidos y que también van a estar entre célula y célula. Entonces, esta matriz extracelular va a ser un filtro biofísico. ¿Qué significa biofísico? Va a ser un filtro biológico y físico. Va a ser un filtro biofísico de protección, de nutrición y de inervación celular. Y es el terreno donde se dan todas las respuestas del sistema inmunitario. Además, yo les dije que es donde se daba la angiogénesis. La angiogénesis significaba que era la formación de nuevos vasos sanguíneos. Es el espacio donde se va a dar la fibrosis. Cuando se da una fibrosis se da en este espacio, en la matriz extracelular. Ya vamos a entender lo que es una fibrosis. Y es el lugar donde se da la regeneración tisular. ¿Qué significa esto? Acá tenemos unas celulitas que trabajan, o acá vienen en realidad, por eso hay células móviles, hay celulitas que vienen en el momento en el que hay un corte, una lastimadura, o no sé, en el hueso una quebradura, o se rompió un tendón o un ligamento. Acá en este espacio extracelular es donde vienen unas celulitas que son de reparación y que van a hacer, van a reparar ese tejido, van a reparar una quebradura, van a reparar una herida, van a reparar un tendón. ¿Sí? Entonces, este es el espacio en donde se da la regeneración tisular, en donde las celulitas llegan para poder reparar ese tejido dañado. Pero también esta matriz extracelular va a ser el medio de transición de fuerzas mecánicas que se van a dar a la membrana basal, que a través de unas celulitas, que en realidad son unas proteínas, unas moléculas de adhesión, que son proteínas, que se llaman integrinas, van a participar en la unión de las células de la matriz extracelular hacia la membrana basal. Entonces, también va a ser la que va a transmitir esa fuerza mecánica a la membrana basal. Y en esta matriz extracelular es donde nosotros tenemos todo este sistema de tensión y tracción que se van a dar entre células, ¿sí? Porque las células acá van a estar conectadas y van a estar unidas por diferentes proteínas que también van a hacer que se forme esta estructura dentro de la matriz extracelular. Pero todo esto sucede a nivel de la matriz extracelular. Y volvemos a lo mismo que hablamos cuando vimos recién lo que sucede cuando se hace el drenaje linfático o cuando se trabaja el sistema linfático dentro de esta matriz extracelular. Cuando esta matriz extracelular está alterada, vamos a tener una pérdida de las funciones que tiene como filtro, o sea que deja de ser eficaz como filtro, deja de ser eficaz en la nutrición, porque no podemos sacar las toxinas, entonces está cargado de toxinas, no se eliminan, entonces va a ser ineficaz como filtro también en la nutrición, en la eliminación de desechos y también vamos a tener la pérdida de la llegada de esos impulsos nerviosos a la célula. Entonces esta matriz extracelular intersticial, como lo escuchen o lo quieran decir, va a actuar para interconectar, no solamente para sostener o para separar capas celulares. Y vamos a ver que va a estar compuesta por unas moléculas fibrilares extracelulares. En esta matriz extracelular, vuelvo a repetir y lo vamos desglosando despacito, teníamos fibras conectivas que eran glucosaminoglucanos y proteoglucanos del tipo de condroitín sulfúrico y del matansulfato, entre otras que vamos a ir viendo. Pero sobre todo, ese líquido intersticial, ese líquido que está en la matriz extracelular,
es ese gel, es esa sustancia fundamental, es ese gel viscoso, es ese gel pegajoso. Y recuerden que yo les dije que en ese gel había también agua, ¿sí? Pero además había otros componentes. Entonces, ese gel incluye agua que contiene hormonas, va a tener neurotransmisores, va a tener citocinas, va a tener sales minerales y va a tener muchas otras sustancias listas para ser utilizadas por la célula. Recuerden que cuando nosotros vimos células, la célula tomaba de este medio intersticial, de esta matriz extracelular, todo lo que necesitaba. ¿Y qué necesita? Nutrición, necesita minerales, necesita hormonas, necesita neurotransmisores, necesita sales, necesita un montón de sustancias para poder cumplir todo ese metabolismo celular dentro del organismo. Y obviamente también acá, que es donde se da el lugar de la nutrición, se aporta oxígeno, ¿sí? Es el medio, es el lugar donde vamos a tener el oxígeno y vamos a tener todos los nutrientes para ser absorbidos por la célula. Pero también es el lugar donde la célula deposita todos los desechos celulares y el dióxido de carbono. Recuerden que la célula desecha hacia afuera los restos de organelas y demás de adentro, o todo lo que encuentra que no sirve, o bacterias, o lo que no necesita, o lo que quiere desechar, lo saca hacia esta matriz extracelular y además el dióxido de carbono. Entonces, esta matriz extracelular va a tener una gran actividad que se activa durante todo el día, pero se va a colocar en modo reposo durante la noche. Todo esto, obviamente, como ya les dije anteriormente, depende de la parte hormonal, que lo hablamos de la tiroides y demás. Entonces ahora vamos a ir desglosando despacito qué es lo que contiene, o los nombres, o lo que ahora por ahí es un poquito más complejo entender, esta matriz extracelular. Dentro de la matriz extracelular, ¿cómo está compuesta esta sustancia fundamental? ¿Cómo está compuesta este gel? Ya les dije que tenía agua y demás. Bueno, ¿qué son estas fibras conectivas que le van a dar esa viscosidad a esta sustancia fundamental? Entonces nos vamos a enfocar en eso. Para entender este proceso, les digo que la matriz extracelular va a estar compuesta por muchas o por varias proteínas que van a ser muy complejas, ¿sí? Que son esto que vimos arriba y que ahora volvemos a repetir, que son los proteoglucanos y las glucoproteínas que van a formar los glucosaminoglucanos. Esto es lo que le va a dar a esta matriz extracelular todas esas propiedades estructurales para las células y para los tejidos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esa sustancia fundamental dentro de la matriz extracelular? Vamos a encontrar agua, les dije, y unas moléculas que se llaman glucosaminoglucanos. Estos glucosaminoglucanos van a ser el conjunto de ácido hialurónico, condroitinsulfato, dermatansulfato y queratansulfato. También va a estar leparansulfato. La heparina es un componente de la sangre únicamente, pero también lo tengo que nombrar porque corresponde al tejido conectivo, pero solo lo vamos a encontrar en la sangre. Ahora, todos estos que yo les nombré, menos el ácido hialurónico, todos los que le nombré, que serían el condroitinsulfato, el dermatansulfato, el queratansulfato, el heparansulfato, se van a asociar a una proteína, se unen a otras proteínas y de esa manera van a formar lo que se llama proteoglucanos, ¿sí? Esto que parece un cepillo para limpiar tubos. Entonces, estos glucosaminoglucanos se van a asociar a una proteína menos el ácido hialurónico para formar lo que nosotros llamamos proteoglucanos. Proteoglucanos o proteoglicanos lo van a encontrar, es lo mismo. Entonces, los proteoglicanos son esos glucosaminoglucanos sulfatados, que antes se los llamaban mucopolisacáridos, se van a unir por covalencias a proteínas y van a formar esto que parece un cepillo de escoba, un cepillo de limpiar, con una parte central proteica, que sería esto que vemos acá, y con los glucosaminoglucanos, que son los que se parecen a estas cerdas o a estas puntas de cepillo. Entonces, estos glucosaminoglucanos van a cumplir funciones súper importantes dentro de esta sustancia fundamental. Lo que van a hacer es atraer y retener agua y van a retener también iones. Estos iones van a ser con carga positiva. Entonces,
estos glucosaminoglucanos son componentes tan hidratados que existen dentro del tejido conectivo y van a formar ese gel que yo les digo que es viscoso y que es pegajoso. Estas características que les estoy explicando son exactamente lo que necesita este tejido para poder cumplir todas esas funciones biológicas que tiene que ejercer. Por ejemplo, en algunos alimentos como la clara del huevo, tiene glucosaminoglucanos. La proteína es especialmente rico en esas moléculas, en glucosaminoglucanos, y es la responsable de esa viscosidad que nosotros vemos y de esa consistencia que nosotros vemos en la clara del huevo. Es para darles un ejemplo de cómo se ve esta sustancia fundamental, cómo se ve este gel viscoso dentro de la matriz extracelular. Entonces, les vuelvo a repetir, los glucosaminoglucanos son el sulfato de heparina, el sulfato de condroitín, el sulfato de queratina, el queratansulfato sería lo mismo, el dermatansulfato. Ahora, la heparina o el heparansulfato, que es lo mismo, lo vamos a encontrar en el hígado, en el pulmón y en la piel. Y también lo vamos a encontrar en la sangre. El condroitín sulfato o condroitín sulfúrico lo vamos a encontrar en tejidos óseos, en cartílagos y en la piel. En la piel también encontramos dermatansulfato y también ese dermatansulfato va a estar en las válvulas del corazón. Y el último que nos falta, que es el sulfato de queratina o el queratansulfato, lo vamos a encontrar en la córnea, en los discos intervertebrales. Entonces, fíjense que según el tejido que esté conformando este tejido conectivo, van a ser los componentes que se van a expresar más o se van a expresar menos dentro de la matriz extracelular. Entonces, yo les dije que tejido conectivo era el hueso, era el tendón, era los ligamentos, los cartílagos, bla, bla, bla. Entonces, no es lo mismo, les dije, la piel que el hueso. En la piel, las células van a expresar, porque todos estos componentes que se forman en la matriz extracelular, los forman las células que están en esa matriz extracelular. Las tienen que formar y largar al espacio extracelular. Entonces, todas las actividades que tenga esa célula va a depender del tejido que esté conformando, o sea, del órgano en realidad en el que se encuentre. Si está en la piel, si estamos hablando de piel, se van a expresar algunas proteínas que son necesarias para la función que está cumpliendo esa piel, que es más elástica que la función que cumple el hueso. Entonces, por eso es que la matriz extracelular, lo que encontremos dentro de la matriz extracelular, siempre va a ser lo mismo, ¿no? Pero se van a expresar más unas proteínas que otras. O sea, la célula va a formar más proteínas de condroitín sulfato, por ejemplo, en los tendones, en los huesos, en los cartílagos, y vamos a tener, por ejemplo, dermatansulfato, que sí se va a expresar más en la piel, en las válvulas del corazón, y no tanto en el hueso y en los cartílagos, ¿sí? Por ejemplo, el ácido hialurónico, que es absolutamente indispensable en las articulaciones. Entonces, según el órgano que esté ocupando este tejido, es mayor o menor cantidad de estos productos que vienen de la célula. La célula forma proteínas y las expulsa a la matriz extracelular para formar estos productos y darle a esa matriz extracelular la viscosidad que requiere con los componentes necesarios para el órgano que esté ocupando. Entonces, yo les hablé del condroitin-sulfato, del dermatansulfato, del queratansulfato y de la heparina. Ahora, el ácido hialurónico es una sustancia que tiene muchísimas funciones, como les dije recién, va a lubricar las articulaciones en el líquido sinovial, pero también va a mantener la forma en algunos de los órganos, como pasa por ejemplo en los ojos, en el globo ocular, va a estar muy presente en los vasos sanguíneos, en los cartílagos y sobre todo en la piel, que es uno de los mayores reservorios de este ácido hialurónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ayuda en todo lo que tiene que ver con la homeostasis. Esto es algo que yo les he hablado mucho, en el equilibrio que tiene que mantener el cuerpo y depende de esta hidratación para poder mantener ese equilibrio. Y va a participar este ácido hialurónico en la migración celular, en el envejecimiento cutáneo y en todo lo que tiene que ver con la cicatrización de heridas que suceden a este nivel, en la dermis. En la piel es la dermis y la dermis es el mayor reservorio
de agua, de hidratación. Cuando nosotros hablamos de ácido hialurónico, estamos hablando de agua, estamos hablando de hidratación. Después lo vamos a entender, no es lo mismo una humectación que una hidratación. Cuando una piel requiere de una hidratación, requiere de ácido hialurónico porque es la molécula que más absorbe agua. Por ejemplo, hay personas que me han dicho, no, no, porque yo me voy a poner mucho ácido hialurónico, o quiero ponerme, no sé si mucho, quiero ponerme ácido hialurónico en la piel, bla, bla, bla. Y también esto es relativo, porque si forma parte del líquido sinovial de las articulaciones, hay algo súper importante que tenemos que entender. El cerebro es es una computadora absolutamente inteligente, ¿no? Sabe qué falta y qué está necesitando cada parte de nuestro organismo. Si yo me pongo ácido hialurónico en la piel porque me va a ayudar a hidratar y además como es conectivo me va a rellenar, me va a ayudar a rellenar estas líneas de expresión, estas cosas que no nos gustan en la piel, sobre todo en el rostro, nos decimos, bueno, me voy a inyectar ácido hialurónico. ¿Y qué pasa? El cuerpo tiene la capacidad de migrar estas sustancias. Hay estudios en los que se ha visto que se coloca ácido hialurónico en una parte del cuerpo, se le ha hecho un seguimiento y pasadas las horas, ese ácido que se inyectó en la piel del rostro empieza a mutar, empieza a migrar, empieza a viajar hacia la zona donde el cuerpo más lo necesita, porque para el cerebro la piel del rostro, esa arruguita, no es importante para el cerebro, es mucho más importante la articulación de la rodilla, por ejemplo, ¿no? La falta de líquido sinovial en la rodilla. Entonces, el cerebro va a priorizar que yo pueda caminar, porque sabe que yo caminando puedo, no sé, trabajar y darle sustento a mi vida, como es adquirir mis propios alimentos. Entonces, el cerebro prioriza qué es lo más importante, si la arruga que tengo en la piel o ese líquido sinovial que está, o sea, que está deficiente, que le está faltando agua, que le está faltando hidratación y por eso tengo dolor, por eso tengo tantas complicaciones en la articulación de la rodilla. Entonces, cuando nosotros nos vamos a poner o vamos a trabajar una piel, le vamos a inyectar ácido hialurónico, tenemos que pensar si esa persona tiene artrosis, porque si esa persona tiene artrosis que tiene que ver con las articulaciones, obviamente va a haber falta de ácido hialurónico en esa articulación, en ese líquido sinovial. Y si yo le inyecto ácido hialurónico, lo que menos se va a quedar es en la piel del rostro, va a migrar y esa persona no va a ver resultados, va a caminar mejor, se va a sentir mejor las rodillas y se va a enterar, pero en realidad lo que estamos haciendo es algo equivocado a lo que en realidad esta piel está necesitando. Y es precisamente todos estos componentes que se encuentran dentro de la matriz extracelular lo que nos empiezan a faltar con el paso del tiempo. O sea, esta hidratación, como les dije antes, sucede. La tenemos en el líquido sinovial, que está, por ejemplo, en las articulaciones de la rodilla, de la cadera y en los discos intervertebrales. O sea, cuando nosotros tenemos una hernia discal, tenemos una deshidratación en estos discos invertebrales, lo que nos está faltando es este componente que con el paso del tiempo las células también van envejeciendo, al igual que nosotros, no se ve solo a nivel piel, también dentro de nuestro organismo. Entonces las células van envejeciendo, hay una menor producción de todas estas proteínas, hay un faltante de esta hidratación en esta matriz extracelular y es lo que hace que nosotros, por ejemplo, tengamos problemas en los discos intervertebrales, en esa articulación, en esa esponja en realidad que hay entre vértebra y vértebra, en la rodilla, que nos falta líquido sinovial, entonces todo se va poniendo rígido y va haciendo que tengamos dolor, que tengamos eh, complicaciones en el movimiento, que tengamos también dolor a nivel de la columna vertebral y todo esto está relacionado
con las glucoproteínas o estos glucoaminosacáridos que componen y le dan esta hidratación al líquido intersticial dentro de la matriz extracelular. Otro ejemplo que les puedo dar sobre los componentes que tiene la matriz extracelular, o sea, qué significado tiene en nuestro trabajo, por ejemplo, que el ojo es, por decirles algo, 300% agua, o sea, tiene una gran matriz extracelular con todos estos componentes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pasamos en electroestética un equipo de ultrasonido que trabaja con moléculas de agua y pasamos cerca del ojo, nosotros podemos hacer un gran daño. Entonces tenemos que evaluar bien qué tipo de equipo estamos trabajando, con qué tejido o sobre qué tejido actúa, qué beneficios y qué contraindicaciones tiene, que es lo que vamos a ver. Por eso es tan importante que le presten tanta atención a este tema. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto, de ácido hialurónico, de hidratación y demás, estamos hablando de estos glucosaminoglucanos o glicosaminoglucanos, que es lo mismo, que son azúcares que se pegan a una molécula, a una proteína, para formar estos proteoglucanos. Y que el ácido hialurónico actúa también en las articulaciones. Es algo súper importante para el líquido sinovial. Entonces, la matriz extracelular está formada por proteínas y por glúcidos dentro de un medio acuoso, o sea, dentro de esta matriz extracelular en el agua. Esos glúcidos corresponden sobre todo al tipo de los que yo les acabo de nombrar, denominados glucosaminoglucanos. Los glucosaminoglucanos son azúcares, ¿no? Son polímeros no ramificados de azúcares que van a formar cadenas muy largas, que son esto que nosotros vemos acá, ¿sí? Que yo les dije que tenían una parte central y se pegaban estos glúcidos como estos pelitos. Los glucosaminoglucanos son moléculas que son poco flexibles, entonces van a ocupar un espacio muy grande y son los que hacen que esta matriz extracelular se vea y se comporte como si fuese un gel. Y ese gel es pegajoso. Esto es lo que hace que ese tejido, este tejido conectivo, tenga mucha cantidad de glucosaminoglucanos para poder soportar todas las presiones mecánicas y además para poder permitir esta difusión, este paso de sustancias entre una célula y la otra. Tengan en cuenta que por eso vimos citoesqueletos. Todas estas cosas también y prolongaciones se dan a nivel del citoesqueleto, que salen de cada célula, salen hacia afuera. Recuerden que salen de las membranas hacia afuera. Y bueno, acá nosotros podemos ver que el tejido conectivo está en todas partes del cuerpo. Y lo que vimos hasta acá es todo lo que tiene que ver con la sustancia fundamental y con toda la parte líquida y gelosa que tiene esa matriz extracelular. Pero les dije que además, en esa matriz extracelular, además de esa parte líquida, acuosa, que tenía aminoácidos, salides y demás, y estas glucoproteínas que forman ese gel, que estas son las encargadas de formar ese gel dentro de esa agua, de ese líquido, además de eso, dentro de la matriz extracelular nosotros teníamos algo que se llamaban fibras. Les dije que teníamos tres tipos de fibras. Entonces esas fibras que teníamos en esta matriz extracelular eran colágeno, elastina y reticulares. Entonces, hasta acá vimos matriz extracelular, cómo se formaba la sustancia fundamental, que era esa agua con todos estos componentes, y ahora nos vamos a enfocar en las fibras que también están dentro de esta matriz extracelular, que eran colágeno, elastina y reticulares. Las primeras que vamos a ver son las fibras de colágeno. Y acá vamos a ver que las fibras de colágeno también van a estar formadas por proteínas. ¿Y cuáles van a ser esas proteínas? Recuerden que la célula que hace proteínas, 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 no solo para sí misma, para su trabajo dentro de sí misma, sino también para expulsarlas hacia afuera, para la formación de todos los componentes que nosotros vamos a encontrar dentro de esta matriz extracelular. Entonces, este colágeno también va a estar formado por proteínas. Si bien son fibras, pero estas fibras están formadas por proteínas. ¿Y cómo se va a llamar esa proteína? Esa proteína se llama colágeno. Por eso las fibras se llaman así. El colágeno va a ser la proteína más abundante que nosotros vamos a tener en todo el cuerpo.
y vamos a tener muchos tipos de colágeno. Ustedes van a escuchar que tenemos muchos tipos de colágeno. Dependiendo de dónde esté este colágeno, o sea, dependiendo del órgano que se esté armando o que tenga este tejido conectivo, es el tipo de colágeno que vamos a encontrar. Por ejemplo, nosotros tenemos colágeno, por lo menos 28 tipos de colágeno se han identificado. Entonces, dependiendo del órgano en el que se encuentre, las características que tiene ese colágeno también van a ser diferentes, porque, por ejemplo, no es lo mismo el colágeno que encontramos en los huesos, como se los vengo repitiendo desde hace un rato, que el colágeno que encontramos en la piel. O, por ejemplo, el colágeno que encontramos en los tendones, en los ligamentos, en las uñas, en el pelo o en la córnea vítrea. Entonces, es totalmente distinto. Estos son algunos ejemplos. Pero en todos los colágenos, las características que va a tener ese colágeno va a ser diferente según el órgano. Por eso, por ejemplo, no tiene sentido cuando nosotros consumimos colágeno tampoco, porque va a pasar lo mismo. El cuerpo no lo va a dejar en la piel. Para el cuerpo lo menos importante es ponerle colágeno a la piel. No importa si nuestra piel se ve arrugada, se ve con problemas de colágeno. El cuerpo lo va a llevar a la zona donde más lo necesita, en los cartílagos, en los huesos, en los tendones, en los ligamentos. Lo va a llevar hacia la zona donde más lo necesita. Además, como tenemos varios tipos de colágeno, no es lo mismo el colágeno que requiere la piel que el colágeno que vamos a encontrar en los huesos, les dije. Entonces, en la farmacia nos venden colágeno tipo 1 hidrolizado, colágeno tipo 2, colágeno tipo 5. Si nosotros no sabemos qué tipo de colágeno es el que compone la dermis de nuestra piel, no tenemos ni idea de qué colágeno se debe consumir, que no es el mismo colágeno que es el que se fabrica en los huesos, por ejemplo. Entonces, consumir todas estas cosas que se venden en farmacia, que si me escucha la farmacéutica no le va a gustar, no tiene ningún sentido, porque el cuerpo, primero, lo lleva hacia donde más lo necesita, y segundo, no siempre es el colágeno que requiere la piel, no siempre es el colágeno que se fabrica en la piel o que se encuentra en la piel. Entonces, ¿este colágeno para qué está justo en este tejido conectivo? El colágeno es el que le va a dar toda esa resistencia, ¿sí? No solo es el que nos va a dar el sostén, ¿sí? El que hace que esa estructura tenga sostén, ese sostén lo tiene a partir de la resistencia que tiene, porque es como si fuese, por ejemplo, las barras de acero en el que se le ponen a los hormigones cuando se hacen los edificios, cuando se hacen una pared o, por ejemplo, cuando se hacen columnas. En realidad, son las columnas de este tejido conectivo, es el que le da el sostén y la resistencia para que este tejido conectivo pueda tener no solo esa forma, sino que además pueda tener esa resistencia a todo lo que son tracciones. Por ejemplo, el colágeno tipo 2, el que nosotros las vamos a ver como si fuesen reticulinas, y las vamos a ver en la piel, en el útero, en la aorta. El tipo 4 lo vamos a ver en las membranas basales. El tipo 5 suele estar sobre todo alrededor de las células. Y este tipo de fibra, este colágeno, van a ser elaborados por varias de las células que nosotros vamos a encontrar en los tejidos conectivos. Por ejemplo, en la dermis, o sea, en el tejido conectivo se llama fibroblasto la célula que forma el colágeno. Pero, por ejemplo, dependiendo del órgano que esté ocupando, ese fibroblasto se va a llamar osteoblasto. Si está en el hueso se llama osteoblasto, pero sigue siendo ese fibroblasto la célula que va a formar el colágeno. Entonces, estas fibras de colágeno son las que le van a dar al tejido consistencia y resistencia a todo lo que es tracción. ¿Y cómo se van a agrupar? Fíjense la manera en que está, ¿no? Esto que vemos acá son haces, así se los llaman. Se agrupan como si fuesen en paquetes o en láminas con un espesor determinado, en micra siempre, dentro del tejido. Y vamos a ver que dependiendo de la cantidad de colágeno que haya dentro de ese tejido conectivo, es que nosotros vamos a tener un tejido que va a tener mucha cantidad de fibras colágenas, como por ejemplo un tendón, entonces se lo va a llamar denso, porque tiene mucha fibra. Y vamos a ver que va a haber otros que tienen menos cantidad de fibras de colágeno, entonces van a ser laxos, que esto lo vamos a ver más abajo, para no confundirlas tanto. Y las otras fibras que teníamos eran las fibras elásticas, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como elastina. ¿Por qué la conocemos así?
Las fibras elásticas van a estar compuestas por un polímero que se llama elastina. Entonces, estas fibras elásticas van a tener en la parte central elastina, pero en las partes de afuera, o sea que van a estar recubiertas por unas microfibrillas que se llaman fibrinas. Al contrario de lo que nosotros veíamos en las fibras de colágeno, estas fibras elásticas van a tener la capacidad de estirarse, estirarse en respuesta a las tensiones mecánicas que esté sufriendo ese órgano y tiene la capacidad de volver a su espacio nuevamente o de contraerse para recuperar la forma original, ¿sí? Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, con el paso de los meses, la piel, la dermis, comienza a estirarse, a estirarse, a estirarse para poder sostener el bebé que se está gestando. Entonces, la que le da esa capacidad de estiramiento es la elastina. La elastina tiene la capacidad de estirarse todo lo que se necesite. Y cuando el bebé nace, nosotros vemos que la piel vuelve a su estado natural. Eso lo hizo la elastina. La elastina permitió que se dé ese estiramiento y cuando ya no se requirió más de ese estiramiento, puede volver a su estado natural, volver a su estado original. Entonces, la elasticidad de todos los tejidos siempre va a depender de las fibras elásticas. Estas fibras nosotros las vamos a encontrar, como recién les dije, sobre todo en la dermis. La vamos a encontrar en las paredes de las arterias porque son las que van a soportar el impulso de sangre que es muy fuerte. Lo vamos a encontrar en el cartílago elástico y lo vamos a encontrar en el tejido conectivo de los pulmones. Lo que sucede con el paso del tiempo, que estas fibras elásticas empiezan a disminuir en todos los tejidos y en los órganos, y estas estructuras cuando empiezan a disminuir con el paso de los años se empiezan a volver más rígidas, como pasa por ejemplo en los tejidos sanguíneos. Pero además de la elasticidad, otra de las funciones que nos van a dar las fibras elásticas son de aportarle todo el sostén que necesitan estos tejidos y regular toda la actividad que se dé de los factores de crecimiento. Estas fibras elásticas también están formadas por los fibroblastos, ¿sí? Los fibroblastos son las células del tejido conectivo. Y las otras fibras que habíamos visto serán las fibras reticulares, ¿sí? Estas fibras también están formadas, o sea, no son más que fibras colágenas. Las fibras reticulares son un tipo de colágeno, que es el tipo de colágeno 3 trimérico, o sea, que esto está formado por 3 cadenas de fibras de colágeno. Entonces, las fibras reticulares no son más que dos formas diferentes de colágeno. Estas 3 cadenas que les dije que tenía de colágeno van a formar una red celular. Fíjense, si vemos la imagen, se ve todo como una red que va a estar súper ordenada y va a generar eso, una red de soporte y tiene funciones mecánicas en los tejidos o en los diferentes tejidos donde nosotros encontremos que hay y que vayamos viendo que hay fibras reticulares. Yo les dije que el colágeno se ubicaba como haces, ¿no? Haces con H. En cambio, estas fibras reticulares se van a ver con una secuencia de bandas que van a ir transversales y va a generar esta red de soporte que son como ramificadas, pero que no se van a formar como nosotros vemos acá. Si bien es colágeno, no se van a formar en haces, se van a formar como una red, se van a unir para formar una especie de red. Entonces, cuando nosotros vemos esto, en un tejido, en un órgano en realidad, sabemos que estamos hablando de fibras reticulares, que es colágeno en forma de red, que se ubica de esa manera. Cuando nosotros lo vemos así, en esta secuencia, y que tiene mayor elasticidad, estamos hablando de elastina. Y cuando nosotros lo vemos así, bien organizaditos, en haces, se va a tratar de colágeno y que este colágeno, dependiendo del órgano que esté ocupando, vamos a tener en mayor cantidad o en menor cantidad y eso es lo que va a definir si este tejido conectivo es denso porque tiene muchas fibras de colágeno o es laxo porque tiene pocas fibras de colágeno. Ahora, volviendo a las fibras reticulares, les dije que también son sintetizadas por los fibroblastos y por algunas células reticulares, ¿sí? que se pueden encontrar alrededor de los vasos nerviosos, en los órganos huecos, como son, por ejemplo, los vasos sanguíneos. En el útero lo vamos a encontrar, en el intestino. Y estas fibras, sobre todo, las vamos a encontrar en los adipocitos. Vamos a ver que vamos a tener este tipo de fibra
entre los adipocitos y van a estar dentro de los ganglios linfáticos, dentro del miocardio y del hígado. Entonces, hasta acá nosotros lo que vimos es todos los componentes que había dentro de la matriz extracelular. Vimos que teníamos sustancia fundamental, vimos que esa sustancia fundamental era en gel y que además tenía unas fibras, unas proteínas que le daban esa consistencia, que eran los glucosaminoglucanos y los proteoglucanos. Y además vimos las fibras que le van a dar ese soporte y esa elasticidad y ese sostén al tejido conectivo, que era el colágeno, la elastina y las fibras reticulares. Todo esto que vimos hasta acá, más los vasos sanguíneos, dijimos, vamos a tener sistema linfático y vamos a tener terminaciones libres, terminaciones nerviosas. Entonces, todo esto hasta acá fue matriz extracelular. Estos fueron los componentes que había dentro de la matriz extracelular. Ahora, lo que vamos a ver es qué tipo de células vamos a encontrar. Y acá vemos las células que vamos a tener en este tejido conectivo. Yo les dije que en este tejido teníamos varios tipos celulares. Entonces nosotros acá vamos a encontrar que vamos a tener una célula que va a ser la más importante, que va a ser la célula principal y representativa de este tejido conectivo propiamente dicho, y vamos a ver que va a haber células que no son de este tejido, sino que van a venir. Recuerden que yo les dije que teníamos células móviles y teníamos células fijas. Por ejemplo, el fibroblasto, que es este que tenemos acá, es una célula que pertenece a este tejido. Pero después vamos a tener otras células que van a migrar, que van a venir desde la médula ósea o que van a venir por medio de los vasos sanguíneos. Nosotros lo que vamos a ver acá es la importancia que tiene este tejido conectivo en todo lo que tiene que ver con la parte inmunológica de nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de células, estamos hablando de la parte biótica del tejido, estamos hablando de la parte viva de ese tejido. Lo que nosotros vimos hasta acá es la parte abiótica del tejido, o sea que es la parte que no está viva. Estas son las células que forman la parte biótica del tejido. Entonces, ¿qué células vamos a encontrar? Acá vemos el macrófago, que es este. Vamos a tener adipocito, que estos son los adipocitos. Vamos a tener mastocitos. Vamos a tener fibroblastos, que es esta célula grande que vemos acá, que está representada grande precisamente porque es la célula formadora de tejido. Vamos a tener el plasmocito, vamos a tener leucocito y vamos a tener células madres, stem cell, pero son las células madres. Ahora bien, la primera célula que vamos a nombrar es el fibroblasto. Yo les dije que el fibroblasto es una célula que es residente del tejido conectivo, o sea que nace en este tejido y muere en este tejido. Este fibroblasto es el encargado de formar las fibras conectivas, por eso se les llama representativa, porque es la que se encarga de todo lo que es la síntesis de colágeno y además de mantener toda la matriz extracelular. Entonces, ¿qué va a hacer este fibroblasto? Este fibroblasto es el encargado de formar las fibras de colágeno y las glucoproteínas o glucosaminoglucanos. Esa va a ser la función principal, pero además de tener la capacidad de producir colágeno y glucosaminoglucanos, también va a producir elastina y va a producir otro tipo de proteínas que van a contribuir a la flexibilidad y a la resistencia de este tejido conectivo. ¿Qué otras cosas van a producir? Van a producir factores de crecimiento, que son los que van a participar activamente en todo lo que es el metabolismo celular. Y además van a participar en la cicatrización de los tejidos, ¿no? Por ejemplo, en la cicatrización de heridas. ¿Cómo lo hacen en ese momento? Cuando hay una herida, estos fibroblastos son los encargados de hacer una sobreproducción de fibras para poder reparar esas celulitas del tejido y generar esta cicatrización. Esto es lo que nos marca a nosotros, es la capacidad que tiene de adaptación y el papel primordial que tiene
en lo que es el mantenimiento y la reparación de este tejido conectivo. La mayor población de fibroblastos nosotros lo vamos a ver en la dermis. Fibroblastos vamos a tener en todos los tejidos conectivos, pero la mayor cantidad nosotros la vamos a encontrar en la dermis, porque la dermis es la parte de nuestro organismo de tejido conectivo con mayor cantidad de matriz extracelular y la mayor cantidad de sistema inmunitario. Entonces, estos fibroblastos los vamos a encontrar en mayor cantidad en la dermis de la piel. Ahora bien, yo les dije que según el órgano que ocupe, es el nombre que se le va a dar a esta célula. O sea, siempre es el fibroblasto. Pero recuerden que hay varios tipos de tejido, como es el tejido óseo, el cartilaginoso, los tendones, los ligamentos, los cartílagos. Todos son tejidos conectivos y todos van a tener una célula productora de colágeno. Pero en algunos tejidos se va a llamar fibroblastos y en otros va a cambiar de nombre porque no siempre la producción de lo que debe soltar o de lo que debe fabricar para esa matriz extracelular es lo mismo. Entonces, por ejemplo, en el hueso se va a llamar osteoblasto porque tiene que sintetizar la matriz ósea del hueso, o sea, matriz ósea es lo que tiene que fabricar, por eso se llama osteoblasto. En el tendón, tenoblasto. En los ligamentos y en las fascias se va a llamar fibroblastos, en los cartílagos se va a llamar condroblasto y así sucesivamente. Esto es para que más o menos tengan una idea de por qué cambian los nombres. Cambian los nombres en función a la producción que tiene que hacer, pero siempre es el fibroblasto. Nosotros acá vamos a tener muy en cuenta esta dermis, como les dije hace un momento, porque es donde más vamos a trabajar nosotros. Es el lugar, yo hablo de cicatrización de tejidos, pero por ejemplo, si nosotros tenemos una arruga, esa arruga se produce a nivel de la dermis. Nosotros lo vemos superficial, ¿no? Lo vemos en la epidermis. Pero esa arruga proviene de la dermis como si fuese una cicatriz. Entonces nosotros para poder resolver esta situación dependemos de esto, dependemos de las fibras de colágeno, dependemos de las fibras de elastina y dependemos de la hidratación que tenga esta piel que vienen a partir de los glucosaminoglucanos, sobre todo del ácido hialurónico. Cuando digo ácido hialurónico no es un ácido, se llama ácido hialurónico, pero es algo muy hidratante, no es un ácido. Entonces nosotros dependemos del trabajo que hagamos para incentivar estos fibroblastos a que haya una mayor demanda de producción de lo que nosotros necesitamos a partir de los equipos de electroestética o a partir de la cosmética que utilicemos. Por eso este tejido es muy importante para nuestro trabajo. La otra célula que teníamos eran los adipocitos. Estos adipocitos, fíjense en la imagen que tenemos la célula y esto que vemos de color amarillo es grasa. Esta grasa se forma a partir de gotitas de grasa que son los triglicéridos. Entonces, se van uniendo estas gotitas, gotitas, gotitas hasta formar una gran gota, que es lo que nosotros vemos acá, y ocupa prácticamente toda la célula, a tal punto que, fíjense que ha desplazado todas las organelas y el núcleo hacia la periferia. Entonces, los adipocitos son los encargados de sintetizar ¿qué? De sintetizar grasa. Entonces son células adiposas, pero son células grasas. Y son las células que se forman en el tejido adiposo. Nosotros tenemos tejido adiposo en una parte de la piel que se llama hipodermis. En otras partes de nuestro organismo también vamos a tener adipocitos y que van a cambiar o sea, vamos a tener dos tipos de grasa. Según donde se encuentra, vamos a tener grasa blanca o grasa parda. Pero en la hipodermis es donde nosotros tenemos la mayor cantidad de grasa y se va a concentrar sobre todo en los lugares que debe proteger, como es la zona abdominal, donde nosotros tenemos todo el sistema digestivo y no tenemos huesos que protejan esos órganos, entonces es la zona en donde vamos a encontrar mayor cantidad de adiposidad. Una cantidad excesiva de adiposidad termina generando una enfermedad, ¿no? Pero siempre vamos a tener más adiposidad en la zona abdominal, en los glúteos, son zonas en donde más se concentra. Entonces, una de las funciones de este adipocito es esa, la de protección. Nos va a proteger ante
traumatismos ante golpes, por ejemplo. Y otra de las funciones que tiene es mantener la temperatura corporal, porque va a actuar como un termoaislante, ¿no? Una protección ante el frío. Nosotros en nuestro organismo mantenemos una temperatura o debemos mantener una temperatura entre 36,5 y 37 grados. Quien hace de aislante para que nuestro organismo conserve esta temperatura son los adipocitos. Y además, estos adipocitos concentran esta grasa o reservan grasa, porque es una reserva de grasa, para que nuestro organismo tenga de estos adipocitos energía y se pueda dar el proceso de respiración celular. Este adipocito es muy importante cuando nosotros veamos PF, que es mal llamada celulitis. Es este adipocito el que forma esos gránulos que nosotros vemos desde afuera en una PF. La otra célula que teníamos eran los mastocitos. Estos mastocitos van a actuar en determinadas situaciones y son los que yo les dije que tienen que ver con el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, en este tejido, que es el tejido, sobre todo en la dermis, de mayor trabajo del sistema inmunitario, acá en este tejido nosotros vamos a tener unos soldaditos que están todo el tiempo, yo siempre les hablo de soldaditos, viajando, recorriendo el organismo, tratando de buscar qué hay o de encontrar lo que no debe estar para poder sacarlo del organismo. Entonces, este mastocito es uno de los que se activa ante ante un estímulo o ante algo que suceda en ese tejido o en alguna parte de nuestro organismo. Entonces, en el tejido conectivo nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de mastocitos, pero yo les dije que había células fijas y había células móviles. Este mastocito no pertenece a ese tejido, sino que viene o proviene de la médula ósea y va a ser una célula defensiva. ¿Dónde va a trabajar este mastocito? Este mastocito siempre va a trabajar en todo lo que sean reacciones inflamatorias, como por ejemplo va a ser la defensa que va a tener nuestro organismo en una infección que sea de parásitos o en las reacciones alérgicas que se sucedan en este organismo, o por ejemplo ante un coágulo de sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo va a trabajar este mastocito? Yo les dije que trabaja, por ejemplo, en una reacción alérgica. Les cuento un caso mío, ¿no? Yo soy alguien que soy alérgica a un montón de componentes, pero desde muy chico sé que soy alérgica a la penicilina. Entonces, cuando tengo algún problema de salud y tengo que ir al hospital o a la clínica, lo primero que aviso es que soy alérgica a la penicilina. Eso hace que no me puedan poner ningún medicamento que tenga penicilina o algún derivado. Si me pusiesen penicilina, estos mastocitos reaccionarían liberando lo que se llama histamina para poder resolver esa situación. En un momento, entre las tantas alergias que tengo, yo, por ejemplo, tomé un té de canela. Yo no sabía que era alérgica a la canela. Y acá es para explicarles que, por ejemplo, estas alergias a veces se transforman en algo mucho más grave que se llama anafilaxia. La anafilaxia es cuando nosotros tenemos una alergia, el cuerpo lo puede resolver por medio de estos mastocitos. Pero cuando somos muy alérgicas y esto se produce a gran escala, los mastocitos empiezan a liberar demasiada cantidad de histamina, entonces se empieza a producir una gran inflamación al punto en que empieza a cerrar todo lo que es las vías aéreas. Entonces, yo tomo un té de canela, un rato después me voy a dar clases y empiezo a notar que mientras estoy hablando en la clase, tengo la lengua inflamada. Al mismo tiempo, mis alumnas me dicen que también tenía mis ojos y parte de mi cara inflamada. Llamo por teléfono a una médica amiga, le comento lo que me estaba pasando, le pregunto si puedo tomar un antihistamínico, ¿sí? O sea, cuando nosotros sufrimos alergias, tomamos antihistamínicos. Fíjense que tiene que ver con la palabra histamina. Entonces, esta médica, cuando escucha mis síntomas, en 5 minutos estaba al lado mío. Me revisa y se da cuenta que yo estaba sufriendo una anafilaxia. Automáticamente, por supuesto, me llevan al hospital y me inyectan algo como para parar esta reacción que estaba teniendo a la propia alergia, ¿sí? Entonces,
Estos mastocitos son los que actúan en este caso. Cuando nosotros sufrimos de alguna alergia, somos alérgicos al polvo, al polen, a alguna comida, bueno, un montón de cosas, o por ejemplo cuando hay una picadura de abeja que también tienen que ser inyectados porque también les cierran las vías aéreas. Y como les dije, no solamente producía histamina, sino que también va a producir algo que se llama heparina. La heparina es un anticoagulante, ¿sí? Entonces, este anticoagulante lo que va a hacer es que si se forma un coágulo en el organismo, a nivel de los vasos sanguíneos, lo que hace este anticoagulante es ir haciéndolo cada vez más chiquitito a este coágulo para evitar alguna complicación. Y a este mastocito también lo vamos a encontrar que le dicen células cebadas. Entonces, estos mastocitos, ¿qué es lo que contienen? Dentro de esta célula de mastocito, lo que se elaboran son unas sustancias químicas como son la histamina, la heparina, las citocinas y los factores de crecimiento. Recuerden que yo también les hablé de proteasas, que en la matriz extracelular había proteasas y cuando hablábamos de asa, estábamos hablando de una enzima. Esta proteasa es la que rompe esos eslabones y hace la hidrolización. Entonces, ¿cuál es la célula que genera esto? Es el mastocito. Cuando se tiene que dar alguna reacción química que tenga que ver con romper enlaces químicos, la que va a actuar es la proteasa y quien va a liberar y quien fabrica estos químicos es el mastocito que se encuentra en la matriz extracelular. Entonces fíjense que todo va hilvanadito como para que vayamos asociando. Tenemos una célula determinada para cada cosa. La otra célula que teníamos son los plasmocitos. También las vamos a encontrar que los llaman células plasmáticas. Y esta también es una célula inmunitaria. Fíjense que tenemos un montón de células del sistema inmunitario que están trabajando y viajando en esta matriz extracelular, sobre todo en la dermis, viendo y trabajando y actuando según lo que se necesite. Pero ¿qué va a hacer este plasmocito? Este plasmocito lo que hace es elaborar una gran cantidad de anticuerpos específicos porque van a producir un anticuerpo que se llama inmunoglobulina. Nosotros lo hemos escuchado mucho cuando fue el tema de COVID. La inmunoglobulina de tipos determinados se utilizaban para hacer los reactivos para hacer el hisopado. Entonces, este mastocito pertenece al sistema inmunitario y elabora una gran cantidad de anticuerpos llamados inmunoglobulinas. Estos plasmocitos se forman a partir de algo que se encuentra en la médula ósea, que son los linfocitos B. Los linfocitos B se encuentran en la médula ósea y van evolucionando en esa médula ósea hasta transformarse en plasmocitos. O sea, se activan ante un determinado estímulo en donde se requiere este anticuerpo específico, entonces estos linfocitos se activan y evolucionan para formar este plasmocito y se va a dirigir hacia el tejido conectivo para poder actuar. Entonces, el plasmocito es un tipo de glóbulo blanco que les dije también lo llamábamos célula plasmática. Entonces, ¿qué es un anticuerpo? ¿Qué es esto que elabora el plasmocito? El anticuerpo es una proteína defensiva ante algún patógeno que haya entrado al organismo o ante alguna infección, por ejemplo, va a actuar en defensa del organismo, va a actuar generando este anticuerpo para combatir o esa infección o ese patógeno que ingresó dentro del organismo. Entonces, este plasmocito es el que genera esa proteína defensiva. La otra célula que vimos que teníamos era el macrófago. Fíjense la imagen, las formas que tiene este macrófago. A ver si ustedes recuerdan que en una de las clases yo les comenté que había celulitas que se dedicaban a atrapar ¿qué? Atrapar bacterias o lo que tuviesen que tomar de la matriz extracelular. Y que para eso lo que hacían eran unas extensiones citoplasmáticas llamadas pseudópodos y con eso podían atrapar una bacteria, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hace este macrófago? El macrófago le gusta comer, le gusta fagocitar, como se dice biológicamente. Entonces,
Este macrófago es una célula que le gusta comer. Son células también del sistema inmunitario y son un tipo de glóbulo blanco que nosotros la vamos a encontrar en la sangre y que van a trabajar en defensa del organismo contra alguna sustancia o agente que sean patógenos. Patógenos es cuando nosotros nos referimos a virus o bacterias. Entonces se tratan de células que vienen, que no son fijas, del sistema inmune. Vamos a tener algunas que van a pertenecer a este tejido, pero vamos a tener otras que vienen del sistema inmune. Entonces son, de alguna manera, los actores principales de la respuesta inmunitaria innata de este tejido. Entonces, estos van a ser los glóbulos blancos que nosotros vamos a tener formaditos como soldaditos en la primera línea de defensa contra todas las infecciones que puedan haber en nuestro organismo. Y van a tener diferentes funciones. En primer lugar, van a ser los principales fagocitadores. Tenemos otros como los neutrófilos que también fagocitan y algunas otras celulitas más, pero estos van a ser los principales fagocitadores de este tejido conectivo. Entonces, van a tener la capacidad de poder captar diferentes cuerpos extraños que hayan entrado en el organismo, como por ejemplo les dije bacterias, parásitos y virus, y también por ejemplo van a fagocitar sustancias de desecho, ¿no? Y las van a meter dentro de sí mismas, dentro de su interior, con el fin de eliminarlas. Pero para eso van a hacer todo un proceso. Primero, recuerden que esto nosotros ya lo vimos cuando vimos células. Extienden esas patitas, toman el elemento que quieran fagocitar, lo ingresan dentro de sí misma, hacen un reconocimiento de este patógeno que acaban de ingresar, hacen un código de reconocimiento, hacen un código de barra y ese reconocimiento lo van a llevar a la membrana plasmática de ellas mismas, lo dejan ahí para que vengan los linfocitos T y hagan un código de memoria de este código de barra que han hecho. Entonces, los mastocitos son los que van a formar parte de las células que son llamadas células presentadoras de antígenos. Son las principales células presentadoras de antígenos. Todas las células hacen este proceso de que se ingresa un patógeno, hacen un reconocimiento, pero estas células, los macrófagos, son los que están en el tejido, en todo nuestro organismo, en el tejido conectivo, dedicándose precisamente a eso. Tienen unos receptores que logran captar si hay algún patógeno dentro del organismo para poder fagocitarlos, para poder hacer este reconocimiento y para poder generar estos códigos de memoria que cuando los dejan en la membrana, los linfocitos T, que son colaboradores, van a tomar ese código de memoria y lo van a llevar a los linfocitos B, o sea, van a soltar una reacción química, que son citocinas. Eso va a hacer que sean captados por los linfocitos B que están en el sistema inmunitario y puedan guardar ese código de reconocimiento. Entonces, uno de los papeles más importantes que tiene este macrófago es la presentación de antígeno. Entonces, cuando los linfocitos B reciben esa presentación de antígeno, los linfocitos B que están en el sistema inmunitario reciben esa presentación de antígeno, van a liberar anticuerpos específicos a esos antígenos que fueron presentados por el macrófago. Entonces, el macrófago hace todo el trabajo, hace el código de barra, por medio de los linfocitos T, lleva la información con reacciones químicas a los linfocitos B y los linfocitos B forman los anticuerpos para que queden en el organismo. O, por ejemplo, los dejan en el tejido que está invadido por ese patógeno para que el macrófago pueda ir a ese lugar y seguir fagocitando. Pero además estos macrófagos van a participar en lo que es reparación de tejido. No solamente van a ingerir todas las células muertas que haya en ese organismo, sino que también participan en la reparación de los tejidos que ya estén dañados después de que haya una reacción inmunitaria, o sea, después que haya
una infección y actuó el sistema inmunitario, los macrófagos lo que van a hacer es reparar o ayudar a reparar ese tejido, fagocitando todo lo que haya muerto o todas las celulitas que hayan muerto en ese tejido. Fíjense la cantidad de células del sistema inmunitario que nosotros vamos a tener flotando en esta matriz extracelular, que en realidad trabajando. Y si esta matriz extracelular no está bien limpia, no está bien depurada, es muy difícil que todas estas células puedan cumplir con sus funciones, porque es muy difícil poder andar o nadar, por decirlo de alguna forma, en un barro pegajoso. Entonces, por eso la importancia de depurar esa matriz extracelular para que el organismo pueda cumplir toda su parte inmunitaria también. Y la otra célula que teníamos eran los leucocitos. Estos también son un tipo de glóbulo blanco, pero son un conjunto de células sanguíneas y que van a trabajar y van a venir por los vasos sanguíneos al lugar del tejido que se necesita, también en una respuesta inmunitaria, interviniendo cuando haya que defender el organismo también contra alguna sustancia o con algún agente infeccioso. Entonces, todas en conjunto están trabajando. Vienen, estas por ejemplo, vienen por el sistema sanguíneo para trabajar. ¿Por qué les digo que vienen? Porque tampoco son propias de este tejido, sino que vienen de la médula ósea y también las vamos a encontrar en el tejido linfático, como por ejemplo es el vaso. Entonces los leucocitos son producidos, son fabricados en la médula ósea y de ahí van a ir al lugar que se requiera que trabajen. Y se los van a conocer como células hematopoyéticas. Las células hematopoyéticas son las células sanguíneas, son las células que tienen que ver con la sangre. Nosotros a esto lo vemos siempre que nos hacemos un análisis de sangre, pero cuando yo se los nombre lo van a recordar. Entonces, estos linfocitos tienen que ver con los glóbulos blancos, que están dentro de los componentes de la sangre. Y van a ser las únicas células sanguíneas que se van a encontrar en todo nuestro organismo. Para poder llegar a todas las partes de nuestro cuerpo, estas células son móviles, entonces van a ir, se encuentran transitoriamente en la sangre, o sea, la sangre van a estar para poder ir al punto del organismo que se necesita o que se requiera de este tipo de defensa. Y se les van a llamar glóbulos blancos porque no tienen el pigmento como tienen, por ejemplo, los eritrocitos. Estos leucocitos no contienen pigmento, por eso se le dice la serie blanca, ¿sí? Son los glóbulos blancos, pero son un conjunto, son una serie de celulitas. Esas celulitas que forman este conjunto y que son los leucocitos son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos y linfocitos. Todo esto que yo les acabo de nombrar es lo que nosotros siempre vamos a encontrar que está diferenciado en un análisis de sangre cuando nos vamos a sacar sangre. Según lo que esté alterado, nos va a decir qué tipo de infección es lo que está sucediendo en el organismo o nos va a avisar que hay una inflamación. No vamos a saber qué o dónde, pero sí vamos a saber que hay una infección. Este tema de los glóbulos blancos nosotros lo vamos a ver mucho más cuando veamos sistema sanguíneo y cuando veamos sistema linfático, porque vamos a ver cómo está compuesta la sangre y qué trabajo hace. Entonces, importante que sepamos que están en todo el organismo precisamente para defendernos y son los que van a aparecer en los resultados de sangre cuando hay alguna alteración en nuestro organismo, cuando hay alguna infección o cuando hay alguna inflamación, y que son transitorios en la sangre porque están viajando hacia los lugares que se requieran que vayan a trabajar como defensa. Y la última celulita que teníamos eran las células madres. También las conocemos como células madres mesenquimales. Se les llama así porque provienen de una capa germinal mesodermal, o sea que provienen de cuando se está formando el feto. En esto no me voy a explayar demasiado porque no tiene sentido, ¿no? Pero provienen de esa capa que se forma cuando recién está formando el feto del bebé. Y se le llama célula madre precisamente por eso, porque es la célula que va a tener la capacidad de diferenciarse en diferentes tipos celulares. Fíjense que a partir de esta célula se van a ir diferenciando y formando dos células hijas
pero esta es la célula madre de donde nosotros podemos, nuestro organismo puede fabricar células para el hueso, puede fabricar células para los tendones, células para la saponeurosis, células para los cartílagos, los ligamentos, para la dermis. Entonces, esta es una célula madre que va a ayudar en la reparación de tejidos, porque cuando haya una célula dañada, esta célula puede fabricar no solo cualquier célula de todos los tejidos conectivos que tenemos, sino que puede fabricar células madres también. Entonces va a tener la capacidad de autorrenovarse durante largos periodos de tiempo y también indeterminados, y de diferenciarse en células especializadas con funciones que van a ser específicas, y esas células son las que van a dar lugar a varios tejidos conectivos, que son los que les acabo de explicar. Bueno, nosotros hasta acá vimos todo lo que es célula y la cantidad de células que tiene este tejido conectivo. Súper importante para nosotros, les vuelvo a repetir. En estética nosotros vamos a trabajar con radiofrecuencia, vamos a trabajar con ultrasonido, vamos a trabajar con un montón de equipos o con cosméticos también que van a actuar sobre este tejido, y vamos a depender de todas estas células y vamos a depender de todas estas fibras y vamos a depender de esa matriz extracelular para poder lograr un resultado en el trabajo que hacemos. Bueno, yo he decidido que este tejido conectivo se dé en dos partes, porque todavía falta una parte más, pero como es muy extenso y ya en este momento la cabeza por ahí ya no da mucho más, preferí hacerlo en dos partes. Entonces, hoy vamos a llegar hasta acá para que lo puedan asimilar bien a todo, y lo que falta por ahí no es mucho, pero para no complicarlas más, lo voy a dejar acá y nos vamos a ver en una segunda parte. Les mando un beso.